Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos en su penúltima clase de historia. Ya casi terminamos el curso. Y la última clase que vimos terminó con la muerte de Alejandro Magno. Vimos cómo este chavo, porque murió joven a los 30 y cacho, logró conquistar en poco más de 10 años prácticamente casi todo el mundo conocido de la época. Y que su muerte eh, de repente hizo caer todo en la duda. Y vamos a ver lo que pasa ahora, cuando el conquistador murió y no tuvo tiempo o la oportunidad de elegir un heredero. Ese es el problema principal. Cuando murió Alejandro, no nombró a nadie, no nombró a alguien más que pudiera sustituirlo, simplemente gobernar mientras que su hijo iba creciendo. Y ahorita vamos a ver cómo la situación era muy complicada. Pero el periodo que sigue a la muerte de Alejandro se llama helenismo. La palabra helenismo llega de Helenos y Helenia, que es la región de Grecia, simplemente. Los griegos se llaman también los helenos o los helénicos. Entonces, cuando se habla de periodo de helenismo, es como decir el periodo de Grecia, porque son prácticamente 300 años, desde el 323, cuando muere Alejandro Magno, hasta el 30 antes de Cristo, cuando muere otra persona importante que es Cleopatra. La Cleopatra famosa, la Cleopatra de la película, es la Cleopatra de Marco Antonio y de Julio César. Entonces son 300 años, del 323 hasta el 30 antes de Cristo, en los que la civilización griega es realmente un faro de cultura, de política militar y que empieza a influenciar no solo el Mediterráneo, sino también en los tres continentes, Europa, África y Asia. Y por eso se llama helenismo, periodo helenístico, es lo que empieza con el crecimiento de Roma y termina cuando Roma conquista todo. El periodo del helenismo, pero seguirá porque Roma en realidad es una potencia militar itálica que tiene una profunda influencia griega. Por eso se puede decir que el helenismo empieza en este periodo y en realidad nunca termina, porque nosotros seguimos usando palabras y conceptos griegos y esto es directa consecuencia de esta conquista. ¿De acuerdo? Pero, como iba diciéndoles, es un periodo histórico, se creó artificialmente, la historia es mucho más compleja, pero los historiadores desde el 323 hasta el año 30 lo llaman así. Es un periodo extremadamente caótico, es un caos enorme, un gran desmadre. De hecho, los primeros años realmente se entiende poco o nada. Cuando un alumno quiere hacer un examen de historia griega, pueden imaginarse cuál es la pregunta que más le da miedo recibir. Tiene miedo que el profesor le pregunte qué pasó cuando murió Alejandro Magno, porque en ese punto tendría que explicar el helenismo. Y hoy van a ver por qué espanta tanto. Realmente es complicado, ¿ok? Y después de los primeros 60 años de conflictos, ya se empieza a alcanzar un poquito de estabilidad, se empieza a alcanzar un equilibrio entre las fuerzas que estaban en guerra. Pero en este caso, los historiadores que nos dan información son tres, son Diodoro Sículo, Plutarco y Polibio. Y estos tres historiadores además se integran con la información que se encuentra de las inscripciones y de los papiros, porque el helenismo es una enorme también explosión de producción cultural. La gente escribe mucho y tenemos por suerte eh, más libros sobre este tema y sobre la producción cultural de la época. Y cuando se habla de helenismo y de este periodo, también se habla de diadocos. ¿Qué son los diadocos? Diadoco significa el que hereda, o sea, literalmente los herederos. Esto que están viendo ahora es el imperio de Alejandro Magno, lo que él pudo conquistar en los pocos años de vida que tenía. Cuando murió, como ya les dije, se produjo una crisis porque Alejandro tenía un hermano
que se llamaba Filipo III, que pero estaba enfermo mentalmente, o sea, no tenía la capacidad para poder gobernar. Y tenía una esposa que se llamaba Roxana, que pero seguía embarazada. O sea, realmente esa fue la gran mala suerte de esta Roxana, porque si Alejandro podía tener el hijo, nacía el hijo, Alejandro claramente habría tenido un heredero. Y aunque sea un bebé, al menos la gente, los generales, los políticos habrían respetado su voluntad, ¿no? Pero con la esposa embarazada, en realidad era un blanco muy fácil. Una esposa embarazada es frágil. Entonces la gente podría aprovecharse y matarla. Esto no pasó, pero vamos a ver cómo en realidad solo se hizo más tarde, ¿de acuerdo? Entonces se necesitaban hombres fuertes que intentaran administrar este espantoso territorio enorme, pero el problema es que cada uno de estos hombres fuertes quería gobernarlo solito. No querían compartir el poder, no querían dividirse la responsabilidad, quería que uno solo gobernara y si posible, el mismo, la misma persona que está pensando esto. Entonces, la primera cosa que se hizo fue intentar una primera división. En el 323 se hizo la división de Babilonia. O sea, en la misma capital del reino se pusieron de acuerdo sus amigos. Yo digo sus amigos sin poner comillas, porque realmente los que se dividieron el reino eran sus amigos de la infancia, sus generales y los que lo acompañaron durante toda la conquista, sus cuates. Y estos cuates intentaron darle un poquito a cada uno para que al final todos se sintieran bastante contentos y no empezaran a matarse entre ellos, ¿no? Por eso tenemos esta primera división. En esta división tenemos Antípatro, que es un estratega de Europa. Estratego en este caso, claramente es un título militar, pero significa que principalmente él tiene el dominio de Europa. Entonces, este Antípatro enviaron en Europa, que en realidad significa en Grecia, porque vieron que la parte de conquista de Alejandro que tenía Europa era Grecia y Macedonia, ¿no? Así, Antípatro se va al poniente. Perdicas lo nombran Kiliarca de Asia. Kiliarca es un título persa, o sea, del imperio persa, y significa comandante de los 1000, o sea, es un general. Entonces, Perdicas es como si lo nombraron, si lo nombraran ministro de guerra, ¿ok? Luego tenemos Crátero y lo nombran tutor, o sea, protector, en griego, próstates, de los dos reyes. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles dos reyes? Pues los dos reyes son los que quedan vivos de la familia de Alejandro, o sea, el hijo que todavía no nace, faltan pocos meses y luego nace el bebé de Alejandro, y se llama él también Alejandros, y el hermano que está enfermo de mente. Entonces, estos dos reyes tienen la protección de Crátero. Luego, estos tres son los más importantes. Entonces, uno estratega en Europa, uno militar en Asia y Crátero, que es el protector. Y ustedes pensarán, bueno, ¿por qué es tan importante este título? Porque al final no pueden pensar que es como un babysitter, ¿no? Que está cuidando de un niño y de un chico enfermo. No, el protector en realidad es el quien tiene el control de los herederos reales y por eso está tan cerca del poder que en realidad puede influenciarlos y gobernar a él mismo. Por eso Crátero lo pusieron en la parte alta de los títulos. Y luego los demás tuvieron que dividirse lo que quedaba. Ptolomeo tuvo Egipto y fue uno de los territorios más fuertes, más ricos y por eso fue una buena conquista, una buena entrega. Antígono le dieron la Anatolia Occidental. Anatolia puede ser que ya se aprendieron con todas estas clases, ¿no? Anatolia Occidental es la parte de Turquía a oeste, ¿ok? Luego a Lisímaco le dieron Tracia. Tracia es una región del norte de Grecia. A Eumenes le dieron las regiones de Paflagonia y Capadocia, que son dos regiones de la Anatolia Oriental, que se encuentra aquí. Paflagonia y Capadocia están en esta parte, o sea, la parte oriental de Anatolia, pero es un regalo bastante gacho, porque estas dos regiones son instables y tenían que ser conquistadas. No se podía
gobernar. Primero tenía que terminar la conquista militar. Y al final le dieron a Seleuco el comando de la caballería, o sea, era un hiparco. Este Seleuco, apréndanse el nombre, porque no va a ser simplemente un general de caballería, va a volverse muy importante a rato, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera división, en teoría, tendría que mantener todos contentos. En realidad, no funciona, porque apenas termina la división, empiezan las guerras y todos empiezan a agarrar lo que pueden, ¿de acuerdo? Primero, justo después de la división, hay una revuelta. Los colonos que fueron enviados en Bactriana, o sea, en Asia Central, empiezan una revuelta, pero el ejército llega rápidamente y los calma, entre comillas. Y luego, en Grecia se forma una alianza, porque la Grecia quiere sacudirse de encima a los macedonios, estos bárbaros que siguen gobernando, y por eso piensan que es el momento correcto de hacer una gran revuelta todos juntos y así eliminar a los herederos de Alejandro. En esta alianza tenemos Atenas, los etolios, los focideses, los habitantes de Lócride y los peloponesíacos. Todos estos juntos obligan a Antípatro. ¿Se acuerdan que Antípatro era el responsable de Europa, no? Obligan a Antípatro a encerrarse en la fortaleza que se llama Lamia. Por eso, la guerra que empieza en este momento se llama Guerra Lamíaca o Guerra Lámica. Entonces, empieza la guerra con Antípatro, que tendrá que ser el gobernador, que ahí se queda porque sus enemigos están todo alrededor. El general de Atenas, Leóstenes, muere durante el sitio de esta fortaleza y así los macedonios logran respirar y reorganizar sus defensas y empiezan a ganar. Ganan en el mar, en la batalla de Amorgo, y ganan en la tierra, en la batalla de Cranón. Estas dos batallas son del 322. Noten la diferencia. 323. ¿Cuándo fue la primera guerra? 322. No pasó ni siquiera un año y ya la gente se estaba desgarrando. ¿Okay? Entonces, en esa batalla, Atenas pierde completamente la flota, ya no tiene barcos. Y cuando firman la paz, son unas exigencias terribles. A Atenas se le reduce el cuerpo cívico, o sea, se le reduce el cuerpo de ciudadanos. Atenas desde este punto solo tendrá 9,000 ciudadanos. 22,000 ciudadanos ya pierden su ciudadanía. ¿Qué significa? Que simplemente no pueden votar, no pueden representar y no pueden gobernar. ¿Se acuerdan que Atenas es la ciudad donde nació la democracia en el sentido moderno? Y que siempre que la población de Atenas se gobernó, siempre lo hizo con forma democrática. Entonces, obligar a Atenas a reducir el cuerpo de los ciudadanos significa castigarla, porque solo 1 de cada 3 ciudadanos tendrá representación política. Además, pierde Samo y Oropo y tiene que pagar una multa porque hizo la guerra, gastos de guerra. Con la batalla de Amorgo, realmente Atenas pierde la supremacía en el mar. Lo que vimos hasta ahora de este curso es que Atenas era un imperio del mar, ¿no? Se llama talasocracia. Pero después de Amorgo, se muere Atenas de conquista, Atenas imperialística, Atenas militar, y Atenas se transforma en una ciudad de cultura. Después de Amorgo, Atenas es la cuna de la cultura y de la civilización, simplemente porque perdió la posibilidad de seguir conquistando, ¿de acuerdo? Por eso Amorgo es una batalla importante porque termina el imperio de Atenas. Luego empiezan los conflictos entre los diadocos. Perdica usurpa, o sea, le roba el título de Próstates y ataca a Ptolomeo, que estaba en Egipto, porque Ptolomeo se había llevado el cuerpo de Alejandro. O sea, ¿se acuerdan que Alejandro estaba muerto y se murió en la capital? Ahora, el cuerpo del ex emperador era más que una reliquia, era el símbolo de poder. Y por eso cuando Ptolomeo logra robarse el cuerpo y transportarlo hasta Egipto,
En realidad hace una gran conquista, no militar, pero sí política y simbólica, ¿de acuerdo? Entonces, Perdica ataca a Egipto, pero pierde y termina asesinado por sus mismos generales. A este punto, estos conspiradores que acaban de matar a Perdica ofrecen el título de próstates, o sea, de protector legal de los dos príncipes, a Ptolomeo. Pero Ptolomeo no es idiota y lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque sabe bien que el título de próstates es más peligroso tenerlo que rechazarlo. Porque te vuelves un blanco. La gente quiere matarte porque tú eres el protector de la familia real y por eso eres un objetivo. Crátero, Crátero muere en batalla contra Eumene. Aquí lo encuentran Eumenes. Eumenes logra matar a Crátero y así se hace otra vez una división. La división se hace en otra ciudad que se llama Triparaíso. Triparaíso se encuentra en Siria. Y esta nueva división dice que Antípatro es el nuevo tutor, o sea, protector de los reyes. Seleuco tiene Babilonia y Antígono es estratego de Asia, que significa estratego en realidad de Anatolia, ¿de acuerdo? Y le da la tarea a Antígono de hacerle guerra a Eumenes, porque Eumenes mató Crátero. Y esta división es del 321. Se dieron cuenta que ya es un desmadre. Pasaron 2 años y ya está muy complicado todo. Les pido por favor aguantar y van a ver cómo con calma las cosas se vuelven más claras, ¿ok? En el 319 muere Antípatro, pero se supone que cuando muere una persona, un general tan importante, un político tan importante, la manera mejor de heredar el poder es pasarlo al hijo, ¿no? Cuando haya. Antípatro sí tenía un hijo que se llama Casandro, solo que parece que lo odiaba o simplemente lo consideraba un inútil, porque cuando murió Antípatro, Casandro descubrió que su papá quería que el poder pasara a Poliperconte. Poliperconte es un oficial viejo de Filipo, el papá de Alejandro Magno. Entonces, simplemente Antípatro, que es el que gobernaba la parte de Grecia, no quiere pasar el poder al hijo y se lo pasa a otro general. Y en ese momento empieza una masacre, la masacre de la familia Argeade. Los Argeades son los que son de la familia de Alejandro Magno. En el 317, Olimpiada, que es la mamá de Alejandro Magno, elimina a Filipo III, que es el hermano, y también a su esposa. Pero Olimpiade, o sea, la madre, será asesinada por Casandro. Después, Casandro logra mantener la tutela de este niño que se llama Alejandro IV, que es el hijo del emperador. Pero los demás diadocos lo respetan y a Casandro se casa con Tesalonice, que es la hermanastra de Alejandro Magno. ¿Por qué todo esto? Porque parece que Casandro estaba intentando crear una base de legitimidad. Quería que los demás lo reconocieran como el posible nuevo emperador. Por eso estaba protegiendo al hijo de Alejandro y se casó con su hermana de Alejandro. O sea, es la manera más rápida de entrar en una familia, casarte con alguien de ellos, ¿no? Y y se preguntarán, ¿qué pasó con este Poliperconte, no? Porque si se acuerdan, Antípatro tenía que pasarle todo a un general que se llama Poliperconte. No sabemos nada. Poliperconte desaparece de las fuentes en el año 302. Entonces no sabemos cómo murió, si fue asesinado o si simplemente se retiró. En Asia, Antígono le gana a Eumenes. ¿Vieron Antígono? Antígono le gana a Eumenes, pero después, ya que completó esta conquista, invade el territorio de Asia. Y en este caso logra alcanzar la conquista hasta Babilonia. Y ahí casa a Seleuco, que era rey, tenía que gobernar esa parte. Luego se declara responsable del reino contra de Casandro, porque Casandro era el que estaba manteniendo bajo su protección el hijo de Alejandro, ¿no? Y luego proclama la libertad de las ciudades de Grecia. ¿Qué significa?
Un político que proclama la libertad de las ciudades está diciendo simplemente que las ciudades ya no tienen que respetar a este político. Pueden evitar de pagarle impuestos, pueden evitar de obedecer. Entonces, toda esta práctica lo hace en contra de Casandro para evitar que siguiera dominando esta región de Grecia. ¿De acuerdo? Después intenta atacar también Ptolomeo, o sea, no contento de tener a Anatolia y haber conquistado a Babilonia, entra hacia Egipto, intenta atacar Ptolomeo, pero pierde. A ese punto, Seleuco recupera la capital Babilonia y en el 311 se firma una paz general. Y a partir de ese año, el 311, es el inicio de la dinastía Seleucide. O sea, cada vez que ahorita ustedes escucharán Seleuco y Seleucide, es la familia que está gobernando el territorio que era el imperio persa. Toda esta parte se llama imperio Seleucide, imperio de Siria. ¿De acuerdo? En el 310, Casandro elimina, o sea, mata a era el esposo de Alejandro Magno y a su hijo Alejandro IV. Entonces, estamos prácticamente a 13 años de la división inicial. Esta farsa, este teatro duró 13 años y ahorita ya se están dividiendo todo y ya no respetan la familia de Alejandro Magno, al punto que mataron a la esposa y al el niño. ¿Por qué digo niño? Porque este Alejandro IV, porque ese es el nombre real, ya tenía 13 años. Y matarlo ahora probablemente es el momento mejor, porque después este niño ya no sería tan niño y se volvería otro agente político y otro posible enemigo con el que se tenía que dividir el territorio. Por eso lo mataron en el 310, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren saber cuándo murió la familia de Alejandro Magno, los últimos 13 años después de su muerte. Y la casa Argeade ya alcanzó la extinción. Ahora tenemos varios nuevos protagonistas. El más gandaya, el más rápido, el más fuerte de todos, se llama Antígono. Antígono lo pueden ver aquí en el mapa, tiene el dominio de la actual Turquía y una parte de Siria, ¿de acuerdo? Este Antígono quiere imponerse en Europa contra Casandro y en el mar contra Ptolomeo. Entonces quiere conquistar una parte de Europa, claramente en la tierra, y conquistar el dominio del mar contra Egipto, porque Egipto tenía una buena flota. En el 307, su hijo, que se llama Demetrio, lo envía hasta Atenas y en Atenas lo reciben como un liberador, porque él llegó hasta Atenas para poder devolver la democracia. ¿Se acuerdan siempre que Atenas y democracia están bien juntos, no? Y en el 303, Demetrio logra ganar en la batalla de Salamina de Chipre. Ustedes ya escucharon la palabra Salamina, porque es una batalla importante de griegos contra a los medos. Pero hay otra Salamina, que es otra playa en la isla de Chipre. Y en esa batalla, Demetrio gana a Ptolomeo de Egipto. Entonces, está intentando conquistar realmente el mar. Después, Antígono con su hijo agarran el nombre de Basileus. Entonces, Antígono y Demetrio son los primeros dos políticos de Grecia que agarran el título de Basileus. Y ustedes pensarán, ¿qué es Basileus? El Basileo o Basileus lo vimos en la primera clase de historia griega cuando estudiamos la Ilíada. ¿Por qué? El Basileus es prácticamente la traducción de rey. ¿Se acuerdan que los griegos empezaron con una forma de gobierno que era la monarquía, eran reyes y era el periodo micénico? Luego empezaron a transformar y a desarrollar otras formas políticas, oligarquía, democracia, y los reyes desaparecieron. Nunca hubo un rey si era griego completo. Claramente los macedonios tenían reyes, pero ellos no eran griegos. Eran medio y medio, eran medio bárbaros, ¿no? Pero ahora reaparece el título de Basileo. Y desde ese momento todos los reyes de tipo helenístico serán llamados basileus. Los primeros fueron exactamente estos.
Antígono y Demetrio. Y justo después, los demás reyes los siguen. O sea, Ptolomeo también se declaró Basileo. Seleuco se declaró Basileo. Y así todos. En el 306 intenta inútilmente de conquistar a Egipto. Otra vez este Demetrio está buscando dónde conquistar porque busca expandirse. Y luego se va hasta la isla de Rodas. Aquí está el mapa. Aquí vieron la conquista de Salamina de Chipre. Luego se va hasta la isla de Rodas y la sitia durante un año. En este sitio de la ciudad y de la isla gana un título que es el título de Poliorcetes, que significa sitiador, el que abre las ciudades. El sitio de Rodas, de todas formas, no logra concluirse bien por Demetrio porque llega desde Egipto la flota de Ptolomeo para intentar salvar a la isla de Rodas y así Rodas se queda como ciudad libre. Van a ver cómo Rodas se quedará libre prácticamente por años y años. Es una ciudad, una isla muy pequeña, muy importante desde el punto de vista comercial y que no será conquistada por los demás. Pero este intento de conquista tendrá también una consecuencia hermosa, que es la construcción de una maravilla. ¿Por qué? Porque cuando Ptolomeo logra liberar Rodas, Rodas lo diviniza, o sea, lo transforma a Ptolomeo en un dios. Y luego, para celebrar la victoria, construye el coloso de Helios, conocido también como el Coloso de Rodas. Este coloso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y probablemente han oído hablar de esta etiqueta, ¿no? Las maravillas del mundo antiguo son 7 obras arquitectónicas que se reconocían como increíbles y actualmente la única que sobrevive son las pirámides de Egipto. Pero el Coloso de Rodas era una de esas. El Coloso es una enorme estatua que está hecha en gran parte de bronce y que tenía estas dos posibles formas. Esta a piernas casi cerradas y la otra con piernas abiertas. Ahora, la que es más linda parece esta de piernas abiertas, ¿no? En donde los barcos pasaban en medio y así era la entrada del puerto. En realidad es la más improbable, porque una estatua que tiene este tipo de postura, de forma, no tiene un buen equilibrio y se cae rápidamente. Entonces, ahorita se hipotiza que no solo el coloso tenía piernas cerradas, sino probablemente tenía algún tipo de falda, como la Estatua de la Libertad, porque necesita una base ancha para poder bien distribuir el peso. Y sobre todo, para poder intentar aguantar los temblores. Y parece que lo hicieron mal, porque llegó un temblor muy fuerte y hizo caer el coloso, creo que 20 años después, algo muy cercano. Entonces el coloso de Rodas no se puede ver ni visitar, pero murió ya en época antigua, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a Europa. En Europa, Demetrio en el 302 crea una liga en contra de Casandro. ¿Se acuerdan que este Demetrio realmente está haciendo desmadre? Porque donde puede intenta atacar. Entonces, crea una liga de ciudades griegas, pero Casandro intenta aliarse con Lisímaco y con Seleuco, que son prácticamente con Siria. Y Antígono muere en el 301. Entonces, Demetrio le queda solo la flota y unas pocas playas entre Asia y Europa. Aquí encuentran, después de todos estos intentos de conquista, a Demetrio Poliorcetes solo le queda esta parte al sur de Turquía. ¿Vieron? En cambio, Atenas es gobernada por un tirano llamado Lácare, que está gobernando en nombre de Casandro. O sea, este Casandro sigue gobernando casi toda Grecia, ¿de acuerdo? Grecia y Macedonia. Lisímaco tiene toda Asia Menor, que es prácticamente Turquía, hasta llegar al río Tauro. Y Ptolomeo sigue manteniendo todo Egipto. Seleuco tiene toda la parte de Siria y funda una nueva capital que se llama Antioquía en el 300 o Antioquia, dependiendo de los idiomas. Pero tiene que renunciar a Fenicia y en el sur
porque Fenicia pasa a Ptolomeo. Y empiezan una serie de conflictos que absolutamente no les hablaré de estos porque son muy difíciles y se llaman guerras siríacas. Las guerras siríacas son 3 conflictos entre Egipto y el imperio Seleucide, en donde la frontera se mueve poquísimo, ¿de acuerdo? Demetrio a este punto se restablece en Grecia después de la muerte de Casandro en el 297. Entonces, apenas se libera el lugar en Grecia, Demetrio se regresa y reconquista Atenas en el 295. Después invade Macedonia y al final logran proclamarlo rey de Macedonia en el 294. Pero tiene unos obstáculos, que son 2. Pirro, rey del Epiro, y los étolos, que son un pueblo. Pirro y Ptolomeo le hacen la guerra y logran liberar Atenas, 287. Se dan cuenta que Atenas sigue pasando de uno a otro. Realmente todos quieren conquistar Atenas, pero no logran mantenerla. Por eso es la 4ª vez que alguien conquista o, entre comillas, libera Atenas, ¿de acuerdo? Al final Demetrio ve que aquí tampoco está funcionando porque tampoco en Europa logra conquistarse su territorio. Entonces ataca en Asia a Seleuco, o sea, quiere atacar y conquistar algo en esta parte del mundo, pero Seleuco lo captura y le ofrece una prisión dorada. Es como decir que sí está en prisión, pero tiene una buena vida. Entonces, en esta cárcel, con todos los privilegios, muere en el 283. Demetrio fue realmente el gran protagonista de la primera parte de este helenismo porque intentaba mover todo, pero al final no alcanzó nada. Pueden ver que nunca logró conquistar un territorio suyo. Por eso quedan 3 diadocos: Ptolomeo primero y luego pasará a su hijo segundo; Seleuco, que es el gobernador de esta parte de Siria y de Persia, con su hijo que se llama Antíoco primero; y luego Lisímaco. Lisímaco tiene en mano la parte de Anatolia, ¿no? Lisímaco se fortalece en Tracia contra a los bárbaros. En este caso, en Tracia, los bárbaros eran galos. Ahorita vamos a hablar también de ellos. Y luego controla prácticamente la Anatolia, así que tiene un imperio que está a la mitad entre la parte occidental de Asia y la parte oriental de Grecia, ¿ok? Y se casa otra vez con Arsínoe, que es hermana de Ptolomeo II, y condena a muerte a Agatocles, su primer hijo, solo para hacer contenta a su esposa. Imagínense qué desgraciada. O sea, él tuvo un hijo anterior que se llamaba Agatocles, y cuando se casa otra vez, siendo que la esposa se lo pide, lo mata. La viuda de Agatocles se escapa porque ya vio que ahí la situación no era muy limpia ni tranquila, y se va a encontrar a su hermano Ptolomeo Serauno, que estaba en la corte de Siria. Entonces, desde este reino de Lisímaco, la viuda se escapa hasta Siria, ¿de acuerdo? Y entonces se encuentran los 2 hermanos, esta viuda con Ptolomeo Serauno, y Filétero, que es el tesorero de Lisímaco. Y estas 3 son 3 víboras. ¿Por qué? La viuda, Ptolomeo y Filétero logran convencer a Seleuco a hacer guerra a Lisímaco. Hacen la guerra y en el 281 Lisímaco muere en batalla. A este punto, Siria intenta incorporar los territorios de Lisímaco y está casi por atacar a Macedonia cuando el rey de Siria es asesinado por Ptolomeo Serauno. Y ustedes dirán, ¿quién es este? Es el mismo güey que estaba en la corte de Siria y que era hermano de la viuda. Entonces es realmente una víbora, porque no solo logró convencer al rey a hacerle una guerra para ayudarlos y luego agradecimiento lo mató. Este Ptolomeo Serauno se libera de Pirro porque Pirro era un obstáculo aquí en el occidente, porque Pirro necesitaba ir a Italia. De esto hablaremos en la parte final de nuestra clase de hoy. No se preocupen,
esta clase es un desmadre, pero la parte final de la clase se volverá más bonita y así se pueden calmar. Esta es la parte difícil, ¿de acuerdo? Entonces se libera de Pirro que se va a Italia para poder defenderse de Roma. Será uno para poder ayudarlo, le da dinero y así lo hace partir, se puede ir. Pero con la muerte de Lisímaco, toda la frontera en el norte era mucho más frágil, porque Lisímaco había podido conquistar y fortalecer Tracia. Cuando se muere el rey, llega una invasión. La invasión es de los galos. ¿Quiénes son estos galos? Los galos son una población de celtas que estaban presentes en toda la parte de Europa Central y prácticamente colonizaron buena parte de Francia, la España del Norte y también las Islas Británicas. Estos celtas son una cultura que acomuna casi toda Europa, pero los celtas no estaban en Grecia. Por eso, aquí ven esta parte, ¿vieron esta flecha? Son exactamente los celtas que están invadiendo en este momento, que encontraron la frontera frágil, débil, y así pudieron atacar. En el 280-279 llega esta invasión. Esta realmente es una sorpresa porque no se lo esperaban, porque estaban tan ocupados a hacerse guerra entre ellos que no notaron que el peligro podía llegar desde afuera. Serauno muere, no logra defenderse de esta invasión y esta invasión alcanza hasta Delfos. ¿Pueden ver esta flecha que está bajando? Llega hasta Delfos, que es la ciudad más sagrada de los griegos, y casi la conquista. Si no fuera que a bloquearlos llega una tormenta de nieve y un ejército de étolos que logra bloquearlos y eliminarlos. Antígono logra hacer 2 años de guerra para poder reconquistar la tierra que fue invadida por los gálatas, o sea, estos celtas, y al final logra cazarlos de Grecia y ellos se instalan en la región que se llama Galicia. Por eso se llama Galicia, porque llega de la palabra Gálata. Es esta tribu de celtas, ¿ok? De galos. Y así las fronteras finalmente se pueden establecer por algunos decenios. El único cambio será el crecimiento del reino de Pérgamo, pero de eso hablaremos en 10 minutos. Entonces, ahora tenemos un reino que es más o menos estable. Esta es la situación. Tenemos los Lágides, que es la dinastía de Ptolomeo en Egipto, que odian a los Seleucides, que son esta dinastía en Siria. Y se hacen guerra claramente por la conquista de este sector de territorio que es lo que hoy se llama Siria, Israel, Líbano y Palestina. Bueno, Israel o Palestina dependiendo de cómo lo ven políticamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos los Lágides de Egipto, que hacen guerra a los Antigónides de Grecia. Entonces, estos dos poderes se hacen guerra por el dominio del mar. Luego tenemos los Seleucides de Siria, otra vez, que hacen guerra a los Atálides de Pérgamo. Ahorita hablaremos de este poder nuevo. Pérgamo es una parte de Anatolia que se expandirá siempre más. Es un nuevo reino. Y estos dos se hacen claramente la guerra para poder conquistar Turquía, ¿no? Y luego tenemos los Antigónides que están en Grecia, que le hacen guerra a los satélites de Pérgamo para poder mantener el control de los estrechos de la entrada al Mar Negro. Entonces, prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4 agentes políticos que se hacen guerra entre ellos, ¿no? Pero también tienen unas alianzas bastante fáciles. ¿Por qué? Los Antigónides de Grecia se encuentran bien aliados con los de Siria porque no tienen realmente puntos de conflicto. Y el reino de Pérgamo se encuentra bien aliada con Egipto porque tampoco tienen puntos de conflicto. Así, estas guerras siempre serán entre los mismos agentes y las alianzas siempre serán entre los mismos agentes. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, no saltamos las guerras siríacas porque, como ya les dije, es un gran desmadre, pero lo único que
puede ser útil ver es como mientras pasa el tiempo, este reino de Siria, que en teoría es el más grande de todos, lo pueden ver por el puro tamaño, ¿no? Pierde siempre más regiones, no logra defender bien. Y la primera región que pierde es la Bactriana. Aquí la encuentran en el oriente. La Bactriana se separa entre 245 y 238 y habrá un sátrapo oriental que se llama Andrágora, que se separará completamente porque dará origen a un nuevo tipo de poder que son los partos. Aquí pueden ver la Partia. Partia es este sector oriental que se volverá siempre más importante hasta llegar a crear un nuevo imperio, el imperio de los partos. Este será el enemigo que ni siquiera el imperio romano pudo conquistar, ¿de acuerdo? Pero es un origen muy humilde como todo, y aquí ya lo tenemos como un tumor que luego va a crecer, ¿de acuerdo? Ahora, esta situación que parece ya bastante tranquila tendrá unos últimos cambiamientos cuando se efectuará la guerra fratricida o la guerra de los hermanos. Esta guerra se lucha entre Hierace, que ataca el hermano Seleuco. Entonces, este es el reino de los Seleucides, ¿no? Se tiene un hermano que se llama Hierace. Estos dos se hacen la guerra y se encuentran en la batalla de Ancira en el 240. Pero Hierace tenía en su ejército unos mercenarios gálatas. Estos mercenarios prácticamente eran celtas, o sea, bárbaros, pero no se podían controlar, o sea, ni siquiera el general podía decirles hacia quién tenía que atacar. Entonces, esta tropa de bárbaros que se salió del ejército se fueron a atacar a su aliado, Átalo de Pérgamo. Este güey no tenía nada que ver, simplemente estaba cerca. Entonces, este ataque a sorpresa no logró vencer a Átalo de Pérgamo y al contrario, Átalo ganó la batalla y empezó a conquistar una parte de Anatolia. Es por eso que esta manchita, pueden ver aquí, esta mancha pequeña, Pérgamo, se volvió grande después de esta batalla porque le dieron la excusa buena de conquistar la mitad occidental de Anatolia. Y en este caso, Átalo gana un nuevo título. Él también será nombrado Basileus, pero Basileus Soter, que significa salvador, el que salva, ¿no? Ahora, la parte difícil de la clase ya pasó. Pueden respirar, ¿ok? Vamos a la parte divertida. Y la parte divertida nos la da nuestro amigo Pirro. Ahora, Pirro es él también un personaje político a la mitad entre griego y bárbaros. ¿Por qué? Pirro era rey de los molosos de Epiro. El Epiro es una región que está prácticamente al sur de la actual Albania. Aquí la ven, este es el Epiro, ¿de acuerdo? Y en el 281 había recibido una llamada de ayuda. Porque una ciudad italiana llamada Taranto estaba preocupada porque estaba por recibir un ataque de una potencia que iba creciendo. Esta potencia es Roma. Ya llegamos a este punto. Vieron cómo la historia griega se va uniendo a la historia romana. Por buena parte de la historia romana, los griegos estaban lejos, pero ahí estaban. Son dos poderes que van creciendo. Ahora vamos a ver cómo Roma crecerá y crecerá hasta que se va a comer la Grecia. Pero ya la tenemos entre los protagonistas. Así que en nuestra penúltima clase de historia griega ya hablaremos de guerra con los romanos, que es hoy, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les dije, Taranto necesitaba ayuda y por eso pidió que Pirro invadiera Italia para ayudarla. Él quería aprovecharse de esta situación porque si se dieron cuenta, en esta parte del mundo no había lugar para él. Pirro no podía conquistarse un reino suyo. No podía conquistar los demás reinos porque ya estaban ocupados a destrozarse entre ellos. Por eso pensaba, bueno, si yo no puedo a Oriente, ¿por qué no me voy al Poniente, o sea, a Italia? Porque aquí lo pueden ver del mapa. El reino de Epiro está muy cerca de Italia. Aquí está Taranto, ¿de acuerdo?
Entonces, viendo que en Asia no había posibilidad para él, dijo, bueno, ya me voy a hacer un viaje en Italia, ¿ok? Y entonces los demás diadocos, o sea, los demás reyes de Grecia, lo ayudaron. Ptolomeo Serauno le dio tropas, Antígono II le dio barcos y Antíoco I le dio dinero, como los tres reyes magos, ¿no? Solo que no son simplemente oro, incienso y mirra, son bastante más importantes. Le dieron prácticamente un ejército con el que podía intentar invadir. Y así desembarca en el 280 en Italia. Con él tiene 3.000 caballeros, o sea, 3.000 caballos y soldados a caballo, ¿no? 2.000 arqueros, 500 honderos, 20.000 soldados de infantería y 20 elefantes de guerra. Esta es la primera vez que los elefantes llegan a Italia. Entonces, la primera vez que los romanos tuvieron que hacer la guerra a sus elefantes fue exactamente con el desembarco de Pirro. Ustedes están acostumbrados a ver los elefantes, saben muy bien cómo son magníficos, son enormes, pero son monstruos realmente. Si tú nunca has visto un elefante y te lo ves enfrente por primera vez, te espanta. Entonces imagínense el terror que tuvieron los romanos que se vieron estos animalotes, ¿no? Ok, él desembarca y empieza buscando alianzas locales y de hecho logra encontrar la alianza de un pueblo local que son los sanitas. No saben, porque no lo dije todavía, pero los romanos estaban en guerra casi continua con los sanitas. Los sanitas estaban en esta parte de Italia que se llama Sannio. Actualmente se llama Molise, la región. Y los sanitas odiaban tanto a los romanos que apenas posible se aliaban con cualquiera para intentar matarlos. Y por eso cuando desembarcó Pirro dijeron, nosotros somos sus amigos porque odiamos a los romanos. Desembarca y necesita un poquito de tiempo para organizarse. Entonces pide a Roma poder tener una pausa porque él necesita tiempo, ¿no? Pero Roma le dice, Nel, no, ya empezamos con la guerra. Por eso, el primer choque entre los dos ejércitos se atendrá en Heraclea, es esta ciudad que se encuentra en la costa de Basilicata. La batalla de Heraclea en el 280. Aquí pueden ver los elefantes y pueden ver que finalmente tenemos soldados que se parecen a los que siempre se ven en la película, los soldados romanos, ¿no? Pero cuidado, los soldados romanos de la época no tenían eh, todas las características que ustedes ven en los de la película, porque los soldados romanos de la primera época republicana llevaban un escudo redondo y la armadura se parecía más a la griega. Tendría una placa en el pecho para protegerla, tenía falditas, pero no era el clásico legionario que uno ve en internet o cuando se imagina el soldado romano, ¿de acuerdo? O sea, sí se parece, pero no son ellos completamente. Entonces, en esa batalla gana también por el terror que los elefantes provocaron en los romanos. Pero Roma pierde 7.000 soldados y Pirro pierde 4.000. O sea, él también tuvo una buena pérdida. Pero rápidamente serán reemplazados, o sea, se recuperarán soldados con tropas griegas e itálicas. ¿Por qué? Porque después de esta batalla, los italianos estuvieron viendo la batalla, porque querían ver quién era más fuerte, si Roma o Pirro. Y vieron que a ganar la batalla fue Pirro. Por eso dijeron, ¿sabes qué? Yo me subo al carro del ganador y yo también soy su aliado. Después de la batalla de Heraclea, muchos pueblos de Italia del Sur se ofrecieron como aliadas porque querían destruir Roma. Entonces, otra vez Pirro pide una pausa a Roma porque necesita tiempo para organizarse, pero otra vez Roma le dice, Nel. Esta es una característica típica de Roma. Roma no deja respirar a ningún enemigo, ni siquiera cuando pierde. Y es probablemente la fuerza que logró dar a Roma la posibilidad de conquistar todo el mundo. No deja respirar, ¿ok? Entonces, siendo que no podía tener paz para poder reorganizarse, Pirro decide pasar el invierno en Campania. Campania es esta región que tiene como ciudad principal Nápoles, ¿ok? En el 279 choca otra vez con el ejército romano en la batalla de Ascoli en Puglia.
Puglia en la época se llamaba Apulia. Por eso la batalla es Ascoli en Apulia. Y otra vez, pueden adivinar, ganó Pirro. Pero en esa batalla Roma perdió 6.000 soldados y Pirro perdió 3.500. Y ustedes dirán, bueno, no son muchos, o sea, sí ganó, sí, pero el ejército de Pirro no era muy grande. Entonces, perder 3.500 después de haber ya perdido 4.000 soldados en el año anterior, para él fue un gran madrazo, o sea, fue un golpe muy duro. Por eso dijo la frase importante, bueno, la frase más famosa, otra victoria sí y volver solo a casa. Porque esto dio origen a la expresión victoria de Pirro o victoria pírrica. Cuando escuchan victoria de Pirro, es una victoria en donde sí, ustedes ganaron, pero en realidad perdieron. Porque la victoria fue tan difícil, tan llena de dolor, que en realidad no la pueden aprovechar. ¿Ok? Es como una persona que quiere un lugar de trabajo, al final lo alcanza y descubre que es espantoso porque tiene más responsabilidades y no puede vivir con ese lugar, con ese puesto de trabajo. Y por eso es una victoria de Pirro. ¿Ok? Entonces, ahí parece que ya la situación en Italia se bloqueó porque no tienen los números ni los soldados suficientes para poder conquistar Roma. Y decide retirarse en Sicilia. Ustedes dirán, ¿por qué Sicilia? ¿Qué tiene que ver la Sicilia? En el 278, las ciudades de Sicilia le envían una petición de ayuda porque querían cazar los cartagineses de Sicilia. Esta es Sicilia, ¿no? Ustedes ya la vieron en la clase que tuvimos hablando de Dionisio, ¿no? ¿Se acuerdan que los cartagineses estaban en la parte occidental y los griegos estaban en la parte oriental de la isla? Entonces, los griegos piden a Pirro poder desembarcar en Sicilia para poder finalmente liberarse de los cartagineses y tener toda la isla para ellos. En el mismo momento, en el mismo año 278, le llegó una petición de ayuda también desde su casa, porque en Macedonia el rey Serauno había muerto. ¿Se acuerdan que murió contra los celtas, no? Y así para él se había abierto la posibilidad de llegar a ser rey de Macedonia. Entonces tenía dos posibilidades, o en Sicilia o en Macedonia. Y él decidió, nos vamos a Sicilia. ¿Por qué? Porque en Sicilia en realidad él tenía medio pariente, porque él era yerno de Agatocles. Agatocles es un tirano de Siracusa que pudo dominar la parte de Sicilia Oriental después de Dionisio, 2 generaciones después de Dionisio. Entonces, la hija de Agatocles era esposa de Pirro y por eso él también tenía una excusa personal para poder invadir Sicilia, porque en realidad era del suegro, ¿de acuerdo? Y él quería también hacer el mismo plan de Dionisio y de Agatocles, que era crear una unidad entre griegos y sicilianos que pudiera resistir tanto a Roma como a Cartago. Este plan, el primero que lo tuvo fue Dionisio de Siracusa, luego lo tuvo Agatocles y ahorita Pirro lo quiere realizar él también. Él quiere unirse a los sicilianos y crear un imperio desde el sur, ¿de acuerdo? Entonces, las ciudades eran gobernadas por líderes locales y Siracusa tenía un conflicto en su interior. Plutarco nos dice las palabras que teóricamente Pirro proclamó en esa ocasión. Sicilia está cerca y nos tiende la mano. Es una isla próspera y poblada, fácil de conquistar. De hecho, en toda ciudad hay desorden y anarquía y el poder desmedido de los demagogos tras la muerte de Agatocles. Entonces, él pensaba que Sicilia era algo suavecito, se podía conquistar fácilmente y sobre todo la gente lo quería, ¿de acuerdo? Por eso dio inicio a esta invasión de Sicilia. Pero tenía también en Sicilia unos conflictos internos que complicaban la situación. Y en particular, el grupo que más daba problema eran los mamertinos. ¿Quiénes eran los mamertinos?
Estos eran unos mercenarios que fueron llamados en Sicilia por Agatocles. Los mamertinos eran de etnia osca. Significa que esta gente era prácticamente del sur de Italia. Fue llamada como mercenarios en Sicilia para luchar en Sicilia contra a las demás ciudades, ¿no? Pero cuando murió Agatocles, que era el que los pagaba, los mamertinos se quedaron diciendo, oye, y ahorita que nosotros estamos aquí, si ustedes no nos quieren contratar, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? La ciudad peleó mucho porque no quería darle la ciudadanía a los mamertinos, porque estos eran unos guerreros muy duros, malvados y violentos, y no los querían literalmente. Por eso, al final se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, aquí no hay lugar para ustedes, pero pueden dejar la isla, pueden largarse de aquí y ya háganse su vida en otro lugar. Como decir que Siracusa quería que los mamertinos se regresaran a Italia, no los querían en Sicilia. Y parecía que los mamertinos sí iban a obedecer. La palabra mamertinos llega de Mamer. Mamer es el dios de la guerra en la Italia del Sur. Como decir que este Mamer es el dios Ares, Marte, ¿de acuerdo? Entonces, estos mamertinos que tenían el nombre del dios de la guerra, se pueden imaginar qué raza de animales eran. Eran guerreros perfectos. Se salen de Siracusa y no se van, se salen de Siracusa y no se van de la isla, van hasta la ciudad mesana, aquí está, y la conquistan, pero no la conquistan con la voluntad de destruirla, la conquista con la voluntad de poblarla. ¿Y qué hacen estos desgraciados? Matan a todos los hombres de la ciudad y se quedan con las mujeres. O sea, prácticamente sustituyen los hombres. Por eso la ciudad de Mesina se transforma en Mamertia, porque fue colonizada por los mamertinos. En este caso, los mamertinos ahora se encuentran en una posición terrible porque son unos asesinos que acaban de conquistar una ciudad y sobre todo Siracusa los quiere destruir. Y los mamertinos piden ayuda a los dos poderes más grandes, Roma y Cartago. Entonces, en esta Sicilia, que en teoría Pirro consideraba fácil de conquistar, en realidad ya llegan dos nuevas potencias, Roma y Cartago. Entonces ya son tres. Tienen Pirro, Roma y Cartago, que tienen influencia en la misma isla. Cartago piensa que llegó la situación mejor para poder terminar la conquista de Sicilia. Y por eso intenta invadir la isla. Intenta invadir la isla, pero para poder hacer esto, primero se pone de acuerdo con Roma. Y por eso se crea una primera alianza entre Roma y Cartago para decir que no se arruinan los planes uno con la otra. Pirro desembarca en Taormina con 10,000 soldados y ahí la ciudad lo recibe como un salvador y en Siracusa le dan el título de Basileus. Así que también Pirro se vuelve Basileus, pero en Sicilia. En el 277 empieza la guerra con Cartago y, a ver, 50, aquí está, aquí es el desembarco, Taormina, llega hasta Siracusa, donde lo nombran Basileus y empieza la guerra con Cartago. Él logra conquistar varias ciudades. Pueden ver aquí cómo avanza con el ejército hacia el poniente, ¿no? Entonces reconquista Acragas, Heraclea, Selinunte, Segesta, pero encuentra siempre más resistencia, más va hacia la parte poniente de la isla. Y realmente no logra conquistar la fortaleza que se llama Lilibeo o Lilibaium, depende del idioma. Esta fortaleza de Lilibeo es el punto más resistente del dominio de Cartagena, de Cartago en esta isla, ¿de acuerdo? Los cartagineses piden la paz y además ofrecen a Pirro de transportarlo hasta Roma. Se dieron cuenta que lo que quieren es liberarse de Pirro, porque deja tú que las victorias que tuvo fueron muy difíciles, pero era un gran general y un gran militar. Por eso
todos lo querían y todos lo temían, tenían miedo de él. Y Cartago se ofreció de darle un aventón y transportarlo hasta cerca de Roma para que él pudiera intentar atacar Roma y que le dejara en paz en la isla de Sicilia. Son desgraciados también los cartagineses, ¿no? Porque en teoría tenían un acuerdo con Roma y estaban intentando traicionar, ¿no? Pero Pirro rechazó, porque Pirro en su plan tenía la gana de atacar África, prácticamente invadir Cartago y combatirlos, lucharlos directamente en su casa, como exactamente hizo su suegro, Agatocles. Por eso intentó construir una gran flota. Necesitaba muchos barcos, porque de Sicilia hasta África no es que sea algo pequeño, necesita una gran flota, no solo para transportar a los soldados, sino también para defender los barcos que están transportando a los soldados, ¿no? El problema es que si tú quieres construir una flota, lo que necesita es un chingo de dinero. Y para poder hacer esto, pidió más impuestos a todos los sicilianos. Solo que los sicilianos no estaban muy contentos. Entonces, mientras él intentaba construir la flota, estaba perdiendo el control de la isla, porque la población de Sicilia no quería financiarle esta flota. Además, Pirro se estaba comportando realmente de manera despótica, eh, era un tirano y la gente no le aguantaba más. Y piensa Cartago que llegó el momento correcto para intentar un segundo intento de invasión. Otra vez desembarca un ejército de Cartago, pero otra vez pierde contra Pirro. Y esto les confirma que Pirro era un buen general. Sicilia ya no lo soporta, ya no le ayuda y prácticamente Roma había casi conquistado todo el sur. Por eso piensa que es el momento de regresarse en el sur de Italia. Entonces, el viaje de Pirro otra vez va de vuelta hasta Italia. Los romanos encuentran Pirro en una ciudad que se llama Maleventum. Maleventum es como en español, un evento malo, un evento negativo. ¿Ok? Y en esa ciudad obtienen la victoria. Finalmente, enhorabuena, los romanos le ganan a Pirro. Y por eso la ciudad de Maleventum se transforma en Eventum, o sea, evento positivo, evento bueno. Actualmente esta ciudad sigue existiendo, se llama Benevento. ¿Ok? Así lo pueden como chisme en una cena aburrida. Saben que hay una ciudad en Italia que se llamaba Malevento y luego se llamó Benevento porque se volvió positivo. Pero terminando esta batalla, a Pirro ya no le queda esperanza en Italia y por eso se quiere regresar a su casita. ¿Cuál es su casita? Es el Epiro, o sea, quería dejar Italia y regresarse en la península balcánica. Llega hasta Grecia otra vez y en el 273 ataca a Antígono II, lo gana y se vuelve rey de Macedonia. Entonces Pirro finalmente logró volverse rey de algo y se quedó en su casa. Prácticamente toda la aventura italiana fue completamente inútil. ¿Ok? Y ustedes dirán, qué buena historia, ahorita termina feliz. No, porque tuvo una muerte realmente ridícula. Pirro ya estaba en Macedonia, estaba tranquilo, solo que en ese momento llegó un señor molesto que se llama Cleónimo. Cleónimo en el 272 era un noble de Esparta y en Esparta él no tenía la posibilidad de gobernarla. Entonces pidió ayuda a Pirro otra vez. Realmente toda la gente pide ayuda a este señor. Y Pirro tenía que conquistar Esparta y así Cleónimo podía instalarse en Esparta y gobernarla, pero en nombre de Pirro. O sea, le ofreció una excusa buena para poder atacar a Esparta. Pirro se fue hasta el sur para intentar conquistarla, pero este ataque no se resolvió fácilmente. No fue una batalla tan rápida. Por eso, ya llegaba el invierno y dice, bueno, nos quedamos aquí. Se quedaron con todo el ejército en el Peloponeso, en el sur de Grecia. Y ya que estaban ahí, en el Peloponeso está una ciudad que se llama Argo. Argo tiene un conflicto interno y Pirro pensaba de poder también entrarle
en ese conflicto y así resolverlo y luego conquistar Esparta el año siguiente. Bueno, la batalla que en teoría hizo con Argo se transformó rápidamente en una batalla de tierra y es más, de ciudad. El ejército de Pirro se quedó atrapado dentro de la ciudad de Argo y se puso a luchar calle por calle, plaza por plaza. Realmente es la batalla peor posible, porque el ejército no puede abrirse, no puede defenderse, no puede ver dónde está el enemigo y sobre todo el enemigo es la misma ciudad, porque toda la gente de la ciudad, también las mujeres y los niños, simplemente bombardean a los soldados lanzándole todo lo que tienen, ollas, piedras, cualquier cosa de pesado que pueden lanzar en la calle, desde los balcones, desde las azoteas, porque las casas de Grecia tenían azotea, tenían la parte superior que donde se podía caminar. Entonces el ejército de Pirro se encuentra en la situación ridícula de ser bombardeado por los ciudadanos de Argo y en este bombardeo llega una viejita que le lanza una teja. La teja, si no me equivoco, es esa palabra española que indica la parte alta que hace el techo, ¿no? Bueno, el tejado. Entonces, esta vieja le lanza una teja, Pirro se distrae y en eso el enemigo lo mata. Entonces, Pirro se muere en Argo, todo por la distracción de una viejita que le lanzó una teja, ¿de acuerdo? Y así termina la enorme aventura de Pirro. Pirro realmente fue un gran general, un gran político, pero tuvo la mala suerte de tener como enemigo a Roma y a Cartago. Roma y Cartago eran dos poderes que estaban creciendo y que nos ocuparán todo el curso que se llamará el curso de historia romana, si tendrá el gusto de poder verlos en ese curso en enero, ¿de acuerdo? Ahora, Pirro no solo dejó su gran aventura humana, sino también todas sus técnicas. Realmente los militares y los generales de toda la época antigua lo estudiaron su técnica y su manera de hacer guerra y tuvo una gran influencia sobre todos los otros estrategos de la época antigua. Entre ellos, Aníbal de Cartago, el que logrará casi conquistar Roma, consideraba Pirro segundo solo a Alejandro Magno. Entonces, Pirro, rey de Epiro, fue un gran político, no tuvo mucha suerte, pero su ejemplo logró condicionar toda la época antigua. ¿De acuerdo? Esta clase fue muy pesada, sobre todo porque es un periodo muy pesado, muchas conquistas, muchos movimientos, muchos cambios. La siguiente clase será muy ligera, porque hablaremos de la herencia helenística desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la civilización. Entonces, esta clase fue la dura, la siguiente va a ser la suavecita. Así terminamos la clase terminamos el curso de manera ligera. ¿De acuerdo? Quiero agradecer personalmente a Lorenzo Remonato por haber mandado unos cafés con la aplicación de Buy Me a Coffee y así haber patrocinado el canal. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.